para hablarnos de un broncodilatador dual que para ello, para esta presentación, ha elegido a Graciliano Estrada, que es neumólogo del Hospital de Segovia. Además de ser un buen neumólogo, pues es muy afín a esta casa porque es nuestro vicepresidente. Evidentemente es un tema candente, cada día aparecen nuevos productos. Yo creo que dentro de la medicina, de las distintas especialidades, el tema de los broncodilatadores y los sprays, cada día vemos productos nuevos que facilitan un poco la forma de aplicar estos productos y sobre todo la eficiencia que están consiguiendo para determinadas patologías, ¿no? Yo creo que te dejo a ti, Graciliano, y cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a ir haciendo la presentación. Y lo primero de todo, agradecer al Colegio de Médicos la oportunidad que nos da hoy de presentar aquí, digamos, bueno, una presentación oficial, ¿no? de un nuevo fármaco para la EPOC. Y agradecer, por supuesto, a Novartis, que ha tenido la deferencia de elegir aquí el colegio para presentarlo. La EPOC, bueno, es una enfermedad que actualmente tiene una gran importancia, no solamente por el coste económico, sino también por el coste social y sobre todo humano que conlleva, porque es una enfermedad crónica que la padecen muchos pacientes dentro de otras enfermedades crónicas, y es una de estas enfermedades que se van acumulando, ¿no? Y van produciendo un deterioro importante de la calidad de vida. Bien, yo voy a centrarme en varios aspectos de la EPOC, no solamente vamos a hablar del tratamiento, y he querido titular la charla como la broncodilatación dual, que es de lo que finalmente hablaremos y explicaré un poco qué es y en qué consiste, y he querido decir otro paso más en el control de la EPOC. Otro paso más en el control porque digamos que esto del tratamiento de la EPOC a lo largo de los años va siendo como pequeños escalones que vamos ganando un poco a la calidad de vida de los enfermos. Y yo creo que esto va un poquito más. Entonces, bueno, pues sin más presentaciones, yo creo, sigue llegando un poquito la gente, vamos a comenzar la charla. Lo que quiero también es transmitir a nuestros compañeros del resto de colegios de médicos que cualquier intervención, cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer a través del chat, ¿verdad, Raúl? Sí. Y bueno, espero que no me pongáis muy mal, que mal lo está haciendo y tal, pero si lo están haciendo, Raúl, dímelo para que mejore, porque no estamos acostumbrados a este ese nivel, tipo ¿no? de comentarios. Vale, Esperemos vale. que funcione. Es una prueba piloto realmente, yo creo que para los profesionales fantástica, que podamos estar conectados en red todos los colegios. Probablemente hoy habrá pues más de 100 colegiados de todo Castilla y León escuchando esto, y yo creo que es importante también pues para Novartis, porque el impacto lógicamente es mucho mayor y así conocemos más todo, un poco de todo, ¿no? Antes de empezar también agradecer a los que estáis aquí de forma presencial, caras todas conocidas porque van pasando los años y aquí seguimos, y lógicamente espero que también haya luego un debate o por lo menos una discusión que vosotros os sintáis cómodos y podéis preguntar absolutamente lo que queráis. Bien, esta es la agenda, o digamos de lo que vamos a hablar a lo largo de aproximadamente los 30-35 minutos siguientes. Y como os he comentado, en la primera parte hablaremos un poco de la enfermedad, de la situación actual, hablaremos de práctica clínica y de las guías, y sobre todo al final hablaremos también de lo que es el concepto de la broncodilatación dual como alternativa en el tratamiento. Bien, la EPOC hoy por hoy está considerada como la tercera causa de muerte global en el mundo, después del infarto agudo de miocardio y el ictus. Esto no era antes así, hace unos años, y como veis en los años 90 estaba en cuarta posición, ha subido hacia la tercera y se piensa que pueda seguir evolucionando el aumento de la importancia de esta enfermedad a lo largo de los años. Fijaos que desde el punto de vista, yo como neumólogo, permitidme esta licencia, dos de las principales causas de muerte están tres, de las principales causas de muerte del aparato respiratorio están
entre las 8 primeras. Está el cáncer de pulmón, las infecciones respiratorias de vías bajas, sobre todo en pacientes mayores, y la EPOC. Esto da una idea de la importancia y el auge que tiene las enfermedades respiratorias y la neumología en los últimos años. Nosotros no hemos querido ser protagonistas, pero las enfermedades nos lo están haciendo porque no somos capaces de curarlas. La EPOC tiene también un gran impacto en la calidad de vida de los enfermos y en cuanto a los síntomas. Vemos que entre las afectaciones que producen mayor alteración en la calidad de vida, pues tenemos la EPOC en quinto lugar, ¿no? Y subiendo respecto al año 90. Pues están los síndromes depresivos mayores, los dolores de cabeza, la artrosis y bueno, el dolor en general, ¿no? Que es, digamos, una de las causas, el dolor crónico me estoy refiriendo, lógicamente, que afectan de forma importante al estado de salud que refieren los enfermos. La EPOC per se está entre esas situaciones en las cuales los enfermos se ven muy impactados por su enfermedad. Tiene gran importancia porque los pacientes, a pesar de estar tratados y estar correctamente tratados, manifiestan síntomas diarios, síntomas prácticamente todos los días. Y fijaos que los síntomas principales, tanto la disnea al despertarse, la disnea de forma habitual en situación basal, la tos con expectoración o la expectoración diaria y la tos, son síntomas que en naranja están síntomas que tienen prácticamente todos los días los enfermos, aunque estén bien tratados. Y luego en la mayoría de los días, o en algunos días, tienen otros síntomas. En algún tipo de enfermo, o en algunos subgrupos de enfermos, se manifiestan unos más que otros. Pero lo que quiero transmitir en este trabajo del International Journal of COPD es que la sintomatología está ahí a pesar del tratamiento. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que será importante tener bien tratados los enfermos y tendremos siempre un margen más de mejora. Porque a pesar de estar tratados, tienen síntomas. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día desde el punto de vista conceptual en la EPOC? Pues vemos que cada día diagnosticamos pacientes más jóvenes y sobre todo también más mujeres. Actualmente, la edad media aproximadamente del diagnóstico de EPOC está en unos 70-75 años, y se va acortando ese periodo de edad. Cada vez los médicos de atención primaria diagnostican antes la EPOC. Nosotros tenemos una búsqueda más activa de los casos, se diagnostican porque se hacen otros estudios de otro tipo y se hace una lucha mayor contra el tabaquismo. Por lo tanto, se diagnostican más jóvenes, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que darles algo más, probablemente, para mejorar su calidad de vida. Y luego, hay un aspecto importante, es el aumento, el diagnóstico en la mujer. El aspecto del tabaquismo en la mujer va un poco retrasado en España respecto a los países europeos, a los países anglosajones, fundamentalmente Estados Unidos, en el que al haberse adelantado la incorporación de la mujer al hábito tabáquico, están viendo que ahora es cuando están enfermando. Y probablemente se equiparen la frecuencia de EPOC en el futuro entre hombres y mujeres, como ha pasado en el cáncer de pulmón. Eso todavía en España no lo estamos viendo, pero probablemente lo veamos en los próximos años. Es importante que no consideremos la EPOC una enfermedad de mayores, porque cada vez los vemos más jóvenes, ni de hombres. Lo que quiero transmitir en esta diapositiva es que el tabaquismo es el principal factor de riesgo y hay que hacer una búsqueda activa de caso en todos los pacientes que fumen, independientemente de si son hombres o mujeres, o más mayores o menos mayores, ¿vale? Porque el desarrollo de la enfermedad puede hacerse con mucho hábito tabáquico o con poco, y con la susceptibilidad genética de cada uno. Y eso lo puede tener un hombre o una mujer y un paciente con más o menos. Bien, ¿qué aspectos importantes hay en la detección precoz? Actualmente no hay un programa de cribado, lógicamente, para esta enfermedad porque no cumpliría todos los criterios, pero el infradiagnóstico es un problema realmente importante. El estudio IBER-EPOC demostró que aproximadamente he puesto el 50% porque parece que hay menos, pero hasta el 70% de los pacientes no están diagnosticados o no están correctamente diagnosticados. Y es un aspecto muy importante, sobre todo en los ámbitos de atención primaria. Tenemos que captar enfermos, tenemos que diagnosticar enfermos que no están diagnosticados. Y esos enfermos muchas veces los tenemos ahí, en las puertas de nuestras consultas, o en otras consultas, o en otros momentos que vienen por otras consultas. La búsqueda activa de casos parece ser el mejor método de detección precoz en este caso, porque no hay programas de cribado, como acabo
de mama, o el cáncer de colon, o otras enfermedades. Pero la búsqueda activa de casos es importante teniendo en cuenta que sabemos que hay un hábito, o por lo menos una enfermedad, que es la causante de todo este proceso, que es el tabaquismo. Por lo tanto, tenemos que buscar pacientes fumadores y hacerles que, lógicamente, se involucren en el diagnóstico y les podamos hacer una radiografía y, sobre todo, como diría ahora, una espirometría. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Fundamental. Si son pacientes fumadores, pacientes que han fumado o que no han fumado. Si tiene más de 35 años, es verdad que por debajo de 35 años no hay, digamos, una gran, o por lo menos un gran número de pacientes con EPOC, porque se necesitan unos años de tabaquismo, de exposición al hábito, para que se pueda desarrollar. Que tenga síntomas, si el paciente manifiesta disnea, tos o expectoración, que tenga catarros de repetición, como llaman los pacientes, me acatarro mucho, o que se haya escuchado ruidos en el pecho. Cualquiera de estas circunstancias que se vea en cualquier enfermo, se debe hacer probablemente una espirometría. Sobre todo si se une el tabaquismo con los otros ítems, ¿vale? Y la espirometría, recordamos que tiene que ser, y es el mejor método y el único actualmente para diagnosticar la EPOC. Y sabemos que tiene que hacerse una espirometría y los valores que diagnostican la EPOC es el F1 FVC menor del 70 después de una prueba broncodilatadora. Ese es el concepto claro que tenemos que tener y tenemos que hacerlo en el ámbito fundamentalmente de la atención primaria, que es donde están los enfermos sin diagnosticar. Lógicamente en el hospital también tenemos que hacer nuestra labor con enfermos que padecen otras cosas, pero lo fundamental es que nos formemos en espirometría, que los profesionales estén bien formados en espirometría y que podamos hacer espirometría en los centros de salud de forma rutinaria, igual que hacemos un electro, igual que hacemos otras pruebas de rutina. Esto es fundamental en el ámbito de la atención primaria, que haya una buena formación en la realización de la espirometría, que las enfermeras estén bien motivadas y que los médicos pidamos espirometrías para que sigamos haciendo mucho y diagnosticamos precozmente esta enfermedad. Bien, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la EPOC? Bien, como en respiratorio hoy en día, en las enfermedades crónicas, tenemos dos aspectos fundamentales. Reducir síntomas y reducir el riesgo de muerte. Reducir síntomas es fundamental porque prácticamente todos los pacientes, como hemos visto, están sintomáticos. Y hay que aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado de salud. Y luego, reducir el riesgo, ¿qué significa? Ningún fármaco hasta ahora ha demostrado que disminuya la mortalidad per se por la propia enfermedad. Pero se puede prevenir la progresión de la enfermedad. Sabemos que la disminución del FEV1 es un mal pronóstico y, lógicamente, si disminuimos la caída del FEV1, vamos a disminuir la progresión de la enfermedad. Tenemos que disminuir las exacerbaciones, que se ha visto que es un factor pronóstico muy importante. Y al final, tenemos que intentar disminuir la mortalidad, ¿vale? Y este aspecto, que también es muy importante en esta enfermedad, es mejorar la función pulmonar. Porque mejorando la función pulmonar, creemos que reduciremos el riesgo y reduciremos los síntomas. Creemos no, seguramente hagamos eso, aunque son dos aspectos funcionalmente y clínicamente diferentes. Bien, uno de los fármacos fundamentales en el tratamiento de la EPOC son los broncodilatadores, ¿no? Sabemos que los broncodilatadores mejoran la obstrucción de la vía aérea, disminuyen la hiperinsuflación dinámica, alivian la disnea, mejoran la tolerancia al ejercicio, mejoran la calidad de vida y disminuyen las exacerbaciones. Son un pilar básico en el tratamiento y, como veremos en la guía de práctica clínica, son los que, tendremos que utilizar de primera línea. Bien, en el momento actual tenemos dos grupos de broncodilatadores, con dos mecanismos de acción, ¿vale? La base del tratamiento broncodilatador a través de beta-agonistas tiene su raíz fisiopatológica en el incremento del CAMP cíclico que produce broncodilatación por relajación de la musculatura lisa. O sea, los beta-agonistas relajan la musculatura lisa. Mientras que el otro grupo, que son los anticolinérgicos, lo que hacen es disminuir la secreción y disminuir la broncoconstricción. Por lo tanto, como son dos mecanismos diferentes, estos inhiben la acetilcolina y los otros, como he dicho anteriormente, aumentan el AMP cíclico, son dos broncodilatadores que pueden ser sinérgicos, al ser dos mecanismos de acción diferentes. Y por lo tanto, tiene sentido unirlos, que es lo que tendrá de base la broncodilatación dual, que queremos
luego presentar. Por lo tanto, como he dicho, la broncodilatación dual, la unión de un beta agonista con un anticolinérgico, nos llevará a la sinergia de los dos fármacos. Y veremos cómo es de buena, si es eficaz o no es eficaz, respecto a cada uno de los componentes. Bien, los broncodilatadores sabemos que son la base del tratamiento de la EPOC. Y eso lo vamos a decir ahora porque las guías de práctica clínica así nos lo van a decir, ¿vale? Y luego tenemos claro también que los pacientes, igual que hemos dicho anteriormente, que a pesar de estar bien tratados siguen teniendo síntomas, pacientes que están con un solo broncodilatador persisten la sintomatología. Por lo tanto, sería a lo mejor planteable añadir otro tratamiento para la mejora de los síntomas, ¿vale? Bien, antes de pasar a las guías de práctica clínica, quiero recordar el arsenal terapéutico, que es muy extenso, que tenemos en la EPOC en cuanto a tipos de fármacos, ¿vale? Como he dicho, los broncodilatadores serán el pilar del tratamiento de la EPOC, pero tenemos beta agonistas de corta acción, de larga acción y de ultra larga acción. Los de corta acción son los que duran 6 horas, el antiguo Ventolin. Los de larga acción, los que duran 12 horas, el formoterol y el salmeterol. Y los de ultra larga, son de 24 horas, que es el indacaterol, ¿vale? Los otros broncodilatadores, los de corta son el ipatropio, antiguo atroben. Los de larga serían los de 12 horas, que sería el bromuro y el aclidinio. Y los de ultra larga, o de 24 horas, que sería el glicopirronio y el tiotropo, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que tener claro porque cuando hablemos de broncodilatadores hablaremos de LAMA, broncodilatadores antimuscarínicos, LABA, broncodilatadores beta agonistas, ¿vale? Os aconsejo que os quedéis un poco con esto porque beta agonista será LABA y antimuscarínico será LAMA, ¿vale? Lo digo porque en las guías de práctica clínica solo vienen las siglas y que hay que saber de qué estamos hablando. Luego, otros tipos de fármacos son los antiinflamatorios, que son los corticoides inhalados, el roflumilar y las teofilinas, que pueden ser broncodilatadores o antiinflamatorios en función de la dosis. Bien, ¿cómo tenemos que tratar actualmente la EPOC? Bueno, actualmente hay 2 guías de práctica clínica que son muy importantes a la hora de decidir cómo tenemos que tratar a un enfermo. Yo voy a comentar por encima las 2, y luego me diréis, o si queréis luego en la discusión, debatimos cuál es la que tenemos que utilizar, ¿vale? Pero ya os digo de antemano que dará igual, porque al final todas o las 2 dicen lo mismo. Bien, la guía de recomendación GOLD establece 4 grupos de pacientes, que son A, B, C y D, en función de 4 ítems, ¿vale? A la izquierda denominamos GOL 1, GOL 2, GOL 3 o GOL 4 en función de la espirometría, ¿vale? GOL 1 por encima de 80, 2 entre 80 y 50 de bench, me estoy refiriendo, y GOL 3 por debajo de 50, ¿vale? ¿De acuerdo? GOL 4 ya sería por debajo de 35 y entre esas diferencias estarían unos y otros, o sea, entre GOL 1 y GOL 2, pues es lo que decimos, entre 50 y 80, ¿no? Luego, cuestionarios de calidad de vida que nos van a decir cómo está el enfermo. Tenemos en la escala de la disnea MRC, que es la puntuación de 0 a 4, y el CAT, que es un cuestionario de calidad de vida que puntúa de 0 a 10. Y luego las exacerbaciones, que pueden ser leves o graves, y el número de hospitalizaciones, ¿vale? En función de eso nosotros hacemos estos 4 grupos, ¿vale? Y las recomendaciones de la GOL son en función del grupo que nosotros tengamos, lógicamente. Por lo tanto, lo que dice GOL, como veis en azul más oscuro, la acción que recomienda a cada grupo viene ahí marcada. Pues por ejemplo, nosotros tenemos un estadio A y la GOL recomienda SABA, que son broncodilatadores de corta acción, y como alternativo los de larga acción. Si pasamos al grupo B, que ya son pacientes con la misma espirometría pero más sintomáticos, pues ya recomienda broncodilatadores beta-agonistas de larga acción o antimuscarínicos de larga acción. Como veis, A y B, que son los pacientes de entrada espirométricamente más leves, aunque pueden estar sintomáticos, establece el tratamiento en broncodilatadores como primer arsenal terapéutico.
Y si nos subimos a otro escalón, al escalón mayor, el C o el D, ya de entrada establece los broncodilatadores antimuscarínicos como primera opción de 24 horas, o bien una combinación de corticoide inhalado más broncodilatadores de 12 horas. Las alternativas, pues bueno, ya son pues, en función de si no tolera el fármaco o no le ha ido bien y tal. Las alternativas no voy a hablar de ellas, pero establece claramente dos escalones en función de la gravedad de la espirometría. Los pacientes más leves, en amarillo, pues broncodilatadores nada más. Los pacientes más graves, posibilidad de broncodilatadores y corticoide inhalado. Bien, si pasamos a la otra gran guía, que es la guía española, recomienda más o menos lo mismo, pero de diferente manera. Aquí se establecen los criterios en función, fundamentalmente, lógicamente, de la espirometría, que puede ser leve, moderado, grave o muy grave, en función de los cortes que he dicho anteriormente de la espirometría, pero hay dos conceptos, tres, que establecen, no de forma puntual o puntuando como hacía las guías GOL, que establecían el fenotipo puntuando según el cuestionario de calidad de vida, MRC, etc. Aquí se hace de forma aleatoria en función del fenotipo, ¿no? Y entonces tenemos fenotipo no agudizador, o sea, aquellos que no tienen exacerbaciones, y aquellos que sí las tienen. Y dentro de los que sí las tienen, diferencia entre enfisema y bronquitis crónica. Enfisema es aquel que tiene radiológicamente enfisema, y bronquitis crónica es aquel que tiene tos, expectoración de forma habitual y que cumple criterios de bronquitis crónica. Y luego establece un fenotipo que no establece GOL, que es el fenotipo mixto asma-EPOC, que son pacientes que están etiquetados de asma y que han sido fumadores y tienen obstrucción irreversible al flujo aéreo y otra serie de criterios que tampoco nos vamos a meter mucho, pero viene definido lo que es el fenotipo. Es el fenotipo mixto, ¿no? Lo importante de GSEPOC es que hay que entender que los no agudizadores solo tienen como base de tratamiento broncodilatadores, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues lógicamente tendremos beta agonistas o antimuscarínicos en función de los síntomas del enfermo. Si un enfermo está mal controlado con un broncodilatador de 24 horas, pues se podrá a lo mejor utilizar otro de 24 horas. O, como veremos, se podrán unir los dos. ¿Vale? Por lo tanto, GSEPOC establece que, salvo que sea agudizador, siempre el tratamiento de base es el tratamiento broncodilatador. Es verdad que establece este fenotipo mixto en el que dice que de entrada puede utilizarse la combinación en esta serie de enfermos. Esto es un matiz diferente de GOL, que solo la combinación se puede utilizar si tenemos casos graves. Aquí GSEPOC establece en el fenotipo mixto la posibilidad de utilizar el corticoide inhalado de entrada si está diagnosticado desde ese punto de vista. Y luego, los que tienen fenotipo agudizador, también se pueden utilizar los broncodilatadores de entrada como tratamiento, uno o los dos, ¿de acuerdo? Y se pueden introducir los corticoides inhalados cuando nosotros estimamos que el paciente no está bien controlado. Al final, conceptualmente, salvo el fenotipo mixto que se puede dar de entrada a la combinación, nosotros tenemos que esmerar siempre con tratamientos broncodilatadores. Y tenemos que utilizar uno o dos en función si tenemos mejor control o no tenemos control. Y utilizaremos los dos a la vez si el paciente no está controlado. Bien, al final prácticamente ambas guías coinciden, y luego si queréis lo comentamos, volvemos un poco sobre ellas, en las indicaciones de tratamiento, salvo ese matiz del fenotipo mixto. Yo creo que no nos podemos liar mucho porque muchas veces me preguntan, ¿pero cuál es la que hay que utilizar? ¿La GSEPOC, la GOL, tal? Bueno, cada uno puede utilizar las guías que quiera. Las dos guías de práctica clínica están perfectamente validadas y aquí en España, pues hombre, ya que se ha hecho la española, pues yo lógicamente la tengo que defender como neumólogo y miembro de SEPA, porque ha sido la que la ha promulgado prácticamente todos los médicos neumólogos españoles. Entonces, pues lógicamente quizás es la que tengamos que defender, pero cualquier guía de práctica clínica puede ser válida para ofrecer un tratamiento. Bien, vamos a pasar a la última fase de la charla, que es el papel de la doble broncodilatación. Bien, el papel de la doble broncodilatación, como veremos ahora, se basa en una serie de estudios que se llaman estudios pivotales, que se han hecho para demostrar que la utilización, en este caso, de indacaterol y glucopirronio, o sea, un beta agonista de 24 horas
más un antimuscarínico de 24 horas, unidos, es mejor que cada uno por ellos separado. Y mejor que otros comparadores como otros anticolinérgicos de 24 horas. ¿Vale? Bueno, aquí hay una serie de cantidad de estudios, que yo no voy a definir cada uno, bueno, porque si no nos podemos tirar aquí horas, pero he traído los más importantes, y sobre todo es importante que conozcáis pues, lo que es el Ignite, ¿no? Que es, digamos, la unión de todos los ensayos en cuanto a las conclusiones, ¿no? ¿Vale? Voy a dar una serie de pinceladas de algunos estudios que me parecen interesantes para demostrar la mejora en determinados aspectos que en la EPOC son fundamentales. Como por ejemplo los síntomas. Disnea. Este trabajo, publicado en el European Respiratory Journal, demuestra que la unión, bueno, VQA es la unión de indacaterol y glucopirronio, que como veremos pues se llamará Utibro, y lógicamente en todos los ensayos pivotales se llama así, ¿vale? Esa es la combinación o la broncodilatación dual. En este caso, intentó demostrar mediante un cuestionario de calidad de vida para manejar un poco el grado de disnea, cómo mejora la disnea, la utilización de la doble broncodilatación respecto a diotropio. Mejora hasta un 40% la sensación o la percepción del paciente de la calidad de vida, en este caso medida por la disnea, respecto al comparador, que fue fundamentalmente tiotropio. Y, lógicamente, una impresionante mejoría, casi del 80%, respecto al placebo. Por lo tanto, ya demuestra que la doble broncodilatación es mejor que la dilatación o la broncodilatación única conocida hasta ahora, que era por el tiotropio. ¿Vale? Esto es un estudio aleatorizado, doble ciego, comparado por, con tres grupos paralelos. Bien, otro aspecto fundamental cuando hablamos de broncodilatación dual es comparar con otro tipo de combinaciones, aunque no sean broncodilatadores, porque sabemos que muchos de nuestros enfermos están tratados con combinaciones de corticoides inhalados, ¿no? Entonces se intentó ver en el estudio Illuminate, ¿de acuerdo?, si la utilización de la doble broncodilatación comparada con salmeterol fluticasona en pacientes con EPOC, ¿de acuerdo?, producía una mejora en la función pulmonar y en otros síntomas o en otros aspectos, pero fundamentalmente os he traído la diferencia en función pulmonar, ¿de acuerdo? Y se ve que claramente hay una mejoría desde el primer día hasta las 26 semanas de la función pulmonar a lo largo del tiempo de la doble broncodilatación respecto a la combinación de fluticasona-salmeterol o de fluticasona-salmeterol, ¿vale? Por lo tanto, el estudio Illuminate parece demostrar que en cuanto a función pulmonar es mejor la doble broncodilatación que la combinación de corticodema broncodilatador. Lógicamente esto es un ensayo pivotal que todavía tiene poco recorrido y que luego en la práctica clínica tendremos que ver en estudios grandes donde ya se vean pacientes tratados, porque lógicamente ahora mismo este fármaco está tratado en pocos enfermos, si realmente esto se sostiene en el tiempo y se mantiene como tratamiento. Por lo tanto, hoy por hoy, lógicamente habrá que ver y esperar a ver si eso en el tiempo se mantiene. Bien, otro trabajo importante desde el punto de vista de la función pulmonar fue demostrar la superioridad respecto a no los anticolinérgicos en este caso, sino a los broncodilatadores de larga acción. Y compara el fármaco doble broncodilatador respecto a indacaterol solo, a dosis de 300 microgramos y de 600 microgramos, y a placebo. Y demuestra en este trabajo del Thorax, en el que hay un aumento importante de casi 200 mililitros, 180 mililitros, prácticamente en el séptimo día, respecto a los comparadores individuales. Por lo tanto, la función pulmonar también se mejora respecto al broncodilatador de 24 horas. Cosa importante, porque lógicamente hay que saber que mejora respecto a los dos comparadores. Bien, y quizá el estudio más importante, yo creo, porque aquí ya compara todos, es el estudio SHINE. El estudio SHINE compara de forma prospectiva, de forma controlada, 4 grupos de tratamiento, 5 en este caso, en el que unos pacientes reciben placebo, otros reciben la doble broncodilatación, después el broncodilatador de 24 horas individualizado, el broncodilatador de 24 horas antimuscarínico y el 24 horas antimuscarínico que ya conocíamos en el mercado desde hace muchos años, que es el tiotropio, ¿vale? O sea, glicopirronio, indacaterol, tiotropio, mezcla de indacaterol más glicopirronio y placebo. Y como vemos,
a lo largo de las 26 semanas, esto son aproximadamente pues medio año, ¿no?, de seguimiento, vemos como hay una mejora sostenida de la función pulmonar respecto a placebo, ¿de acuerdo?, respecto a tiotropio, que está en verde, respecto al otro antimuscarínico y respecto a indacaterol. Estas diferencias son estadísticamente significativas y son mantenidas en el tiempo. Por lo tanto, este estudio hace que parece que mejora la función pulmonar a lo largo del tiempo respecto a los comparadores previos, que serían el anticolinérgico que está desde hace años y los dos individualizados que tiene el broncodilatador dual o la combinación de broncodilatador. Por lo tanto, lógicamente, este trabajo demuestra que, o por lo menos parece demostrar, que lógicamente hay una mejoría de la función pulmonar a lo largo del tiempo respecto a sus comparadores. Insisto que estos son ensayos pivotales, es verdad que están bien diseñados, son monitorizados, controlados, y que lógicamente esto a lo largo del tiempo, mediante ese ensayo o estudio que haya que hacerlo en la práctica clínica, deben mantenerse estos resultados. Hoy por hoy, insisto, no podemos decir más, y esto es lo que podemos decir de este fármaco. Bien, un aspecto importante es la seguridad de un nuevo fármaco, siempre, ¿no? Y como vemos actualmente en los trabajos que hay actualmente publicados en los ensayos pivotales, vemos que la cantidad de efectos adversos pues son prácticamente, bueno, pues muy pocos. No se ha visto efectos cardiovasculares relevantes, no se ha visto efectos graves, y únicamente el efecto adverso más importante pues es el asociado a todos los broncodilatadores, como puede ser la sequedad y otros aspectos asociados a los anticolinérgicos, algunas arritmias, lógicamente por los beta-agonistas, pero nada que sea estadísticamente significativo o que haya que tener en cuenta a la hora de tratar a los enfermos. También es cierto que, lógicamente, tenemos poco tiempo todavía de seguimiento. Lógicamente estamos diciendo lo mismo porque estamos en la presentación de los mismos, pero básicamente yo creo que podemos decir que hoy por hoy la combinación de indacaterol más glucopiroxamina pues es un fármaco seguro. Bien.